En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre Santo, queremos dar gracias hoy, en esta noche, Señor, por una semana más de vida, Padre Santo. Gracias Todopoderoso por la salud, por las fuerzas, Señor, que nos das a diario. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia, por nuestros cónyuges, nuestros hijos, todos nuestros familiares, nuestros padres. Te damos gracias, Señor, por nuestro trabajo y nuestros estudios. Y te pedimos que siempre derrames sobre nosotros tu bendición y protección. Te pedimos hoy la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en este ejercicio espiritual de lectura y reflexión. Que sea Él quien abra nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, para que podamos entender tu palabra, Señor, tal cual tú quieres que tu pueblo entienda y que tu pueblo aprenda. Te pedimos, Señor, por el alma de Ovidio Castro, que hoy hace 2 años partió al encuentro contigo, Señor. Te pedimos por su alma todopoderosa. También te damos gracias por María Auxiliadora, por permitir, Señor, que a través de esta advocación mariana podamos conocer y podamos disfrutar del amor de María Santísima. Te pedimos que en esta noche bendigas a todas las familias de Colombia, sobre todo a aquellos lugares donde la guerra, donde la violencia, donde la desolación, donde, Señor, está siempre la maldad del hombre, pueda llegar tu luz, Señor, pueda llegar tu poder, Padre Santo. Bendice cada territorio de este hermoso país llamado Colombia, Señor. Te pedimos también por el Papa Francisco, porque siempre le des fuerza, sabiduría, entendimiento, porque siempre estés a su lado, Espíritu Santo, guiándolo, para que pueda ser Él el que refuerce la fe de nosotros los católicos. Te pedimos por nuestro arzobispo de la Arquidiócesis de Barranquilla, a nuestro Padre Jaime, párroco rector del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, porque también los bendiga y los ilumine. Permite, Señor, que en esta noche podamos aprender un poquito más de tu palabra y podamos amar más y más a tu Santa Iglesia, una Santa, Católica y Apostólica. Ven, Espíritu Santo, ven en este momento a este hogar, a esta casa, y reina para siempre en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. También pedimos la protección y la presencia de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, vamos entonces ahora a hacer la lectura del capítulo número 29 del libro del Deuteronomio. El último discurso de Moisés. Alianza del Señor con Israel en Moab. Estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el país de Moab. Además de la alianza que ya había hecho con ellos en el monte Horeb o Sinaí, Moisés reunió a todos los israelitas y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto al faraón, a sus funcionarios y a todo su país, y son testigos de esas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta ahora el Señor no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. Durante 40 años yo los he guiado por el desierto, y en ese tiempo no se les ha gastado la ropa ni el calzado. No han comido pan ni bebido vino, ni han tomado ninguna bebida fuerte, para que sepan que el Señor es Dios de ustedes. Cuando llegamos a esta región, salieron a atacarnos Sihón, rey de Hesbón, y Og,
rey de Basán. Pero los derrotamos y nos apoderamos de su país, y se lo dimos en propiedad a las tribus de Rubén y Gad, y a la media tribu de Manasés. Por lo tanto, cumplan los términos de esta alianza y pónganlos en práctica, para que les vaya bien en todo lo que hagan. Hoy están reunidos todos ustedes delante del Señor su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales y todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que viven entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador, para comprometerse bajo juramento en la alianza que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no solo con ustedes hace el Señor esta alianza y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino, donde hemos visto los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro que esa gente adora. Que no haya entre ustedes ni hombre ni mujer, ni familia ni tribu, que abandone hoy al Señor nuestro Dios por adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Ojo a eso. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, él será la causa de la ruina de todos. El Señor no va a estar dispuesto a perdonarlo, sino que descargará su ira y su indignación sobre ese hombre, y caerá sobre él todas las maldiciones anunciadas en este libro. Y el Señor borrará de la tierra su descendencia. El Señor apartará de todas las tribus de Israel a ese hombre, y lo hará caer en desgracia, conforme a todas las maldiciones de la alianza que está escrita en este libro de la ley. La generación futura, los descendientes de ustedes que han de venir después, así como los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esta tierra. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esta tierra, ni nada podrá producir, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Entonces todo el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor con este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendir culto e inclinarse ante otros dioses que no conocían ni nunca les dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y los arrojó de su país con ira, furor y gran indignación.
echándolos a otros países, como está sucediendo ahora. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. Palabra de Dios. El capítulo número 29 del libro del Deuteronomio ya trata el Señor de establecer nuevamente la alianza que hizo hace 40 años con la generación que salió de Egipto y que no quisieron entrar a la tierra prometida por falta de fe. Esa generación el Señor juró que no iba a entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que durar 40 años en el desierto, guiados por Moisés, hasta que esa generación se acabó. Esa generación es llamada como la generación incrédula. Esa generación incrédula fue la que recibió en el monte Sinaí y en el monte Horeb las tablas de la ley con los 10 mandamientos en tablas de piedra. Fue la misma que creó el becerro de oro. Fue la misma que no le creyó ni a Caleb ni a Josué, ni tuvieron fe en Dios. Con esa misma Dios había establecido su alianza, la alianza del monte Sinaí, hacía 40 años. Eso está en Éxodo capítulo 24, donde Dios, a través de Moisés, su mediador, mostraba la ley y el pueblo se comprometía a cumplirla. Y Moisés mataba toros, y con la sangre de los toros rociaba la ley y rociaba al pueblo. Sangre. Para hacer un pacto con Dios se necesita sangre, se necesita derramamiento de sangre. Eso hay que tenerlo pendiente, queridos hermanos y hermanas. Porque la alianza del monte Sión también va a ser con derramamiento de sangre. Ya no en el monte Sinaí, sino en el monte Sión, en Jerusalén, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, o el lugar de la calavera, en una cruz. No va a ser un toro, va a ser el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que va a derramar toda su sangre para establecer el pacto de la nueva alianza. La alianza perpetua, permanente, eterna, la que nos lleva al cielo, a la tierra prometida verdadera que es el cielo. No como los israelíes y los judíos de este tiempo y de todos los tiempos, que siempre han querido y siempre han creído que su destino es el cercano oriente, es el levante. Por eso se están matando y por eso están exterminando a los palestinos. Porque para un judío la bendición de Dios es que ellos se apoderen de ese pedazo de tierra. El judío, la alianza del monte Sinaí, desafortunadamente la tomaron, la entendieron, la comprendieron de que era terrenal, que era ese pedazo de tierra, que Dios los bendecía, que cuando ellos dominaran ese pedazo de tierra del cercano oriente, ya ellos iban a cumplir, iban a ser el pueblo que iba a dominar la tierra y Dios los iba a bendecir y ellos nunca comprendieron. Por eso aquí Moisés les dice claramente que aunque ellos vieron las maravillas que hizo Dios en Egipto, todo lo que le hizo al faraón, todo lo que le hizo a sus funcionarios, las grandes señales, las grandes maravillas, ellos lo vieron, pero Dios no les ha permitido entender realmente el verdadero significado que primeramente tenían ellos como pueblo escogido.
y cuál es el verdadero significado de la tierra prometida. La tierra prometida es el cielo, queridos hermanos y hermanas. Por eso el católico cristiano tiene que fijar sus ojos en el cielo, no en la tierra. Esto es pasajero. El verdadero cristiano católico tiene que vivir como peregrino en esta tierra. Por eso no puede vender su alma por un terreno, por una herencia, por tener y tener plata, dinero, vendiendo su alma, vendiendo su conciencia, vendiendo su integridad. ¿Sí? Porque eso va en contra de la esencia misma de Cristo. Cristo no nos quiere atado a esta tierra. Cristo nos quiere que nosotros aprovechemos los bienes terrenales para poder alcanzar los bienes celestiales, que es la tierra prometida verdadera. Los católicos no podemos ser como los judíos que están amarrados a una tierra, están amarrados a un pedazo de territorio y por eso están aniquilando a los palestinos. Aunque los palestinos también tengan culpa porque son terroristas, porque tienen una religión que también es intolerante, porque también es una religión que si no crees en lo que yo creo, te aniquilo. O sea, es un problema religioso político y que involucra la geopolítica del mundo muy complejo, sin darse cuenta que en raza son hermanos. Y esto es una realidad de hoy, siglo XXI. Entonces el cristiano católico no puede estar cimentado o buscando los bienes de esta tierra. Aprovecharlos, claro, trabajar honradamente. Como dice San Pablo, conformarme con lo que tengo, con lo que Dios me da. Si tengo para comer, si tengo para vestir, si tengo para vacacionar, si tengo para poder responder ante una enfermedad o ante una emergencia, perfecto. Pero el cristiano católico no puede buscar estar amarrado a este mundo, a esta tierra, porque el verdadero cristiano católico tiene que mirar siempre el reino de los cielos. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel no tiene el entendimiento, por eso no creen en Jesucristo, por eso no entienden quién es Jesucristo, por eso no entienden su sacrificio, por eso no han aceptado su nueva alianza. Por eso es que ellos no han entrado en la alianza del monte Sión. No han entrado. Siguen. Por eso vemos en catedrales, podemos ver a imágenes de la sinagoga con los ojos vendados. Y aquí Moisés nos lo dice claramente. Dice: pero hasta ahora el Señor no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. Ellos todavía no han comprendido todo lo que simbolizaba Moisés, todo lo que simbolizaban los 10 mandamientos, todo lo que simbolizaban ellos como pueblo sacerdotal, que debían estar preparándose para la venida del Redentor, que el Redentor no era exclusivo de ellos, como siempre lo han pensado, que solamente ellos son los benditos, que solamente ellos son los que Dios va a salvar. Ellos nunca han comprendido la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Por medio de ti, por medio de tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios siempre ha querido rescatar a la humanidad entera, no a un pueblo. Se hizo a un pueblo para revelarle, como dice Moisés, hay cosas que Dios
son de conocimiento de Dios, son su secreto. Son el día de la parusía, es un día que nadie puede calcular. El mismo Jesucristo lo dijo claramente. Ni siquiera los ángeles, ni yo, el Hijo, sé cuándo va a ser la parusía. Eso lo sabe solamente el Padre. Por eso esas sectas o movimientos o denominaciones religiosas que han nacido de profetizar la fecha exacta de cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nacen de una mentira y son una mentira, y todo lo que enseñan es mentira. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente dependen de Dios. Pero Dios quiso tener un pueblo dentro de todos los pueblos al cual le iba revelando y le fue dando una liturgia, y le fue dando una ley, y le fue dando bendiciones, y lo fue protegiendo. Aquí lo dice Moisés, cuando dice, nosotros salimos de la esclavitud. Nosotros vimos las maravillas que hizo Dios por nosotros frente a Egipto y el faraón. Cómo Dios abrió el mar rojo y cómo nos hizo cruzar a nosotros en medio de eso. Cómo llegamos y cruzamos por todas estas naciones, y aquellas naciones que quisieron derrotarnos, Dios nos las entregó. Y nosotros poseímos sus territorios. Y se los dimos a Gad, y se los dimos a Rubén, y a la media tribu de Manasés. Moisés está haciendo en el capítulo 29, una recopilación de la historia. Les está diciendo, vea señores, ustedes son la generación que va a entrar a la tierra prometida. Tengo que, como mediador entre Dios y ustedes, yo tengo que reconfirmar esta alianza. Cúmplanla. No solamente es decir, sí creo en Dios, sí confieso que creo en la alianza. Hay que demostrarlo por medio de las obras, de los hechos, de la vida. Y fíjense, algo que me llama la atención del capítulo, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. El judío, ¿cuál es la falla del judío? La falla del judío es que confiaba mucho en sí mismo. En que por medio de observar la ley, ellos podían justificarse delante de Dios. Y nadie puede justificarse delante de Dios. Ellos mismos buscaban su propia salvación sin depender de Dios. Ese fue el error. 2. Fijarse en la tierra prometida como un territorio aquí en este mundo. Y fíjense, otro error que cometen los protestantes. Aquí está, cuando dicen que todo me ha de salir bien aunque haga lo que me dé la gana. Ese es el sola fide. Cuando un protestante, creyente en Martín Lutero y creyente en las ideologías, en las falsas ideas de Martín Lutero, dice que solamente es suficiente con confesar que Jesucristo es tu Señor y ya. Y se olvidan de las obras de la gracia que hemos trabajado nosotros aquí en este espacio. Si no tienes obras de la gracia, no vas a entrar al cielo. Así como los demonios conocen a Dios, creen en Dios, pero no lo obedecen, así el que solamente diga que con confesar a Cristo y decir que es su Señor, pero no vive como ordena Jesucristo, no va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, Cristo nos ganó en la cruz del Calvario el 99% de nuestra salvación. Y nuestros padres y padrinos nos la entregan el día de nuestro bautismo. Aquí está el 99% de tu salvación. El 1% va a ser esa vida que tú vas a desarrollar. Desde el día de tu bautismo hasta el día de tu muerte. Vas a tener ese espacio de tiempo para poder ejecutar o implementar tu salvación. Porque Dios
no te salva solo. Dios que no te creó solo, o Dios que te creó sin tu consentimiento, no te podrá salvar sin tu consentimiento. Porque la salvación nos la da Cristo, pero somos nosotros quienes la aceptamos, la fe, pero somos quienes la vivimos y la demostramos no solamente delante de Dios, sino de los ángeles, tanto los buenos como los malos. Y aquí podemos ver cómo el Señor nos dice claramente, no solamente, en el capítulo 29 de Deuteronomio nos dice, no solamente con nacer judío ya estás salvado. Tienes que cumplir la ley. Tienes que vivir conforme yo lo he ordenado. Si no lo haces así, entonces yo te despreciaré. Te mandaré las maldiciones que están en este libro. Si ustedes han pasado por todos los países y han visto los dioses y los ídolos falsos, si ustedes me abandonan a mí, que soy el Dios verdadero y que les he demostrado por medio de las maravillas, milagros y prodigios, y me abandonan y se van a adorar otros dioses, yo los maldeciré. Así que Israel incondicionalmente no es el pueblo de Dios. Incondicionalmente. Por eso todos aquellos que ponen la bandera de Israel y apoyan todo lo que hace Israel, el Estado de Israel ahora, y piensan que están del lado de Dios, ojo con eso, porque el Señor es claro. De aún en medio de los israelitas, el que no cumpla la voluntad de Dios, no lo bendice el Señor. Y nos pasa también a nosotros los católicos. Por ser bautizado católico, ya no somos salvados, ya no somos salvos. La salvación hay que trabajarla diaria. La salvación hay que trabajarla semanal, mensual, anualmente. Ya les dije, desde el día de nuestro bautismo hasta el día de nuestra muerte está en riesgo a nuestra salvación. Por eso el Señor dice, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca del capítulo número 29? El Señor hace una alianza con su pueblo, con esta generación y con las generaciones futuras, hasta la llegada de Cristo. Hasta ahí, hasta el Viernes Santo llega la ley de Moisés. Por eso todas esas denominaciones religiosas que quieren enseñarle a la gente que tienen que cumplir la ley de Moisés y que la ley de Moisés ya finalizó el Viernes Santo. Esa ley fue clavada en la cruz del Calvario. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo. La plenitud de la ley de Moisés llega hasta Cristo. Y de ahí la ley de Cristo en adelante. Los católicos debemos cumplir los mandamientos de Jesucristo, no los mandamientos de Moisés. Por eso Moisés no entra a la tierra prometida, porque no es el que nos iba a llevar al cielo. El que nos tenía que llevar al cielo es un Josué, Yeshua. Dios salva, Jesucristo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a profundizar este conocimiento, esta reflexión con Dios, Israel y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí hay que ser claros. La Iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo, que tiene sus bases en los apóstoles, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La que va del Papa hacia abajo. Todas las demás yo no respondo. Solo respondo por la que va en comunión, y todas las que están en comunión con el Papa. Esas es este pueblo que vamos a ver de la nueva alianza. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la antigua alianza, con el pueblo de la antigua alianza. Vámonos, ¿qué nos dice Romanos? Porque ahora está de moda mucho el pueblo de Dios. Creemos que el Estado israelí, el Estado hebreo, que ahora está acabando con los palestinos, es el pueblo de Dios. Vamos a ver si es así. ¿Qué dice la palabra? Vámonos a Romanos capítulo 9, versículos del 22 al 33. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder,
soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria. Está hablando Pablo acerca de los paganos, los no judíos, y acerca de los judíos. Con los no judíos, los paganos, tuvo paciencia. Pero con los judíos, el pueblo de la alianza, del monte Sinaí y de Moab, que estamos viendo ahorita, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. O sea, el Señor, Dios Todopoderoso, dividió su plan de salvación en dos pueblos. El pueblo pagano, que permitió con paciencia que adoraran falsos dioses, que tuvieran ideas falsas o someras de Dios, y al pueblo judío, el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, al cual le reveló lo que quiso, le mostró su gloria y los preparó para Cristo. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos, esta es la iglesia, la conformación de la iglesia, y a otros de entre los no judíos. Primero estaban en la alianza del monte Sinaí, estaban plenamente separados. Los judíos con la ley, que estábamos viendo en el capítulo 29 de Deuteronomio, y los que no tenían la alianza, los paganos. Aquellos Dios les iba revelando de a poquito. Se llama semilla verbum. Les iba dando semilla verbum en el corazón de muchos, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, de los chinos, de los pueblos amerindios. En algunos les fue revelando de a poquito y someramente semillas del verbo, semillas de Cristo. Pero el torrente de la verdad se la dio a los judíos. Pero el plan real de Dios era hacer de todos un solo pueblo. Fíjense lo que dice Pablo. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. Esa es la iglesia católica. A la que no era amada, que ellos allá, esos pueblos de allá, idólatras, la llamaré mi amada, a la iglesia. Por eso Cristo, en representación de Dios Padre, llama a la iglesia, funda a la iglesia, forja a la iglesia, cuida a la iglesia y la llama mi amada, la esposa del Cordero. Fíjense que todo tiene sentido. Y en el mismo lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Con el bautismo nosotros recibimos el título de hijos adoptivos de Dios. ¿Quién da ese sacramento? La Iglesia Católica. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. No todo israelí tiene la bendición de Dios. No solamente por nacer israelí o israelita o judío ya hace parte del pueblo de Dios y ya Dios lo acepta automáticamente. No, Señor. Porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo católico. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. Dios cumple su palabra.
el pueblo de Israel abandonó a Dios muchas veces. Y muchas veces Dios los dispersó por los pueblos paganos. Y destruyó esa tierra. Y durante más de 1940 y pico de años, el pueblo de Israel no vivió en el cercano Levante. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe es la creencia, creerle a Dios. Dios ha hecho justos a los paganos, que no buscaban la justicia por mérito propio del judío. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Tengan, hermanitos, en cuenta esto. Los judíos tropezaron con la piedra de tropiezo, que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo Dios quiso tener no un pueblo de una raza, quiso tener a la humanidad entera. La idea del plan de salvación no era los judíos, iniciaba con los judíos. Lo dice Pablo. A ellos, a nosotros los gentiles, nos dejó y nos tuvo paciencia y dejó que nosotros adoráramos dioses falsos, pero nos iba dando semillita verbum. Búsquenlo, que es semilla verbum. En cada pueblo Dios se fue revelando de a poquito, fue dando luces tenues hasta llegar a los griegos y los romanos. Al mismo Augusto César, tiene una historia, Augusto César, que lo cuentan los historiadores romanos. Augusto César, una profetisa, le dijo que durante su gobierno y en alguna parte de su territorio, el rey de los tiempos iba a nacer y que iba a marcar la historia de la humanidad en su territorio. Se llama eso semilla verbum. Mucha de la moral cristiana es aristotélica. Mucha de la moral. El derecho surge o parte de Roma. Y gracias a la paz romana y gracias a la intercomunicación que creó el imperio romano, fue que a los apóstoles se les fue fácil ir a predicar y llevar el evangelio a los rincones más recónditos del planeta Tierra. Todo eso lo fue preparando Dios, lo vamos a ver ahorita. Entonces podemos ver aquí cómo desde el principio, desde siempre, Dios le dijo al pueblo de Israel: vosotros no vas a ser los únicos, porque yo voy a hacer de los dos pueblos uno solo. ¿En quién? En Jesucristo. Y fíjense, vamos a ver quién es la piedra de tropiezo de los judíos que fue puesta en Sión. Sión es un monte en la tierra prometida, en Judea. Es una roca, no es una piedra pequeña como Pedro. Pedro es piedra pequeña, Petrus, Cefas. Esta es roca, piedra de montaña, gran piedra, la cual ellos van a tropezar. Ellos tropiezan con Cristo, lo matan. Ahora se lavan las manos diciendo que ellos no hicieron nada. Ellos entregaron a su propio Mesías. Y fíjense que hay un remanente de ese pueblo de Israel. Son los apóstoles, la Santísima Virgen María y todos los judíos y galileos que creyeron en Jesús y del cual se formó
Pablo es judío. La iglesia nace de los judíos. La iglesia nace de los judíos. Nosotros veneramos a una judía. Hoy, 24 de mayo, estamos venerando la advocación de María Auxiliadora. María es una judía. Una judía. Nosotros adoramos a Cristo, judío, de la tribu de Judá. Es un remanente. Toda la palabra de Dios se cumple. Vamos a ver cómo esa piedra de tropiezo estaba profetizada desde hacía 6 siglos. Y cómo Dios da la historia de la Iglesia Católica, la da desde Daniel. Cómo la Iglesia Católica tenía que llegar a arrasar al Imperio Romano, apoderarse del mundo y dominar el mundo. Y no es por maldad, ni por ser la iglesia del diablo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver cómo Dios, a través del rey Nabucodonosor y a través del profeta Daniel, nos da historia de la humanidad y cómo está conectada con la Iglesia Católica. Vámonos a Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 47. En el sueño, su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de los pies era de hierro y otra de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, la estatua, de un monte se desprendió una piedra. Si ven lo que decía Pablo del monte, la piedra, Sión es un monte. El monte que está viendo Daniel es el monte Sión. La piedra es Jesucristo, sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. Los pies de la estatua. Los pies representan al Imperio Romano. En un momento, el hierro, que representa Roma, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo. El cristianismo, la iglesia, borra a la era antigua y empieza la Edad Media con la caída del Imperio Romano. Y quien sostiene históricamente la caída del Imperio Romano y el mundo romano es la iglesia, es el cristianismo. Le da soporte a una sociedad que se estaba desbaratando como el polvo. Eso es historia de la humanidad. No la puedo inventar, está ahí. Dice, y oro quedaron convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo. Y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. ¿Dónde está el imperio babilónico? Fuera. ¿Dónde está el imperio persa? Fuera. ¿Dónde está el imperio griego de Alejandro Magno? Fuera. ¿Dónde está el imperio romano? Ha caído Roma. ¿Sí? Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. La Iglesia Católica surge de Roma y se expande por todo el mundo. Primero, colonizando los territorios que había dejado el Imperio Romano. Toda la estela del Imperio Romano la conquista el cristianismo. Y posteriormente con España, con Portugal y con Francia se expanden a Oriente y a las Américas. Por eso la colonización, conquista y evangelización de América es voluntad de Dios. Y está aquí
en la palabra de Dios. Por eso, Guadalupe es la estrategia de Cristo de enviar a su madre al imperio azteca para conquistar a América para Cristo. La Santísima Virgen María en la advocación de Guadalupe es la estrategia, el contraataque de Cristo hacia todos los dioses falsos aztecas, mayas y aborígenes, que eran unas abominaciones. Todos esos dioses de los aztecas, hay que estudiar y leer la historia precolombina y saber a quién vino a conquistar María en la advocación de Guadalupe. Después que María se presenta en Guadalupe, el cristianismo toma fuerza y comienza a propagarse por las Américas. Se está cumpliendo la profecía de Daniel, pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. La Iglesia Católica está en todas las partes del planeta Tierra, en todos los países, en mayor y en menor medida. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a Su Majestad lo que el sueño significa. Su Majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y el honor, y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, Nabucodonosor, ¿sí?, que es la cabeza de oro. El imperio babilónico es conocido por su riqueza. Hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Los babilonios generaban plata, eran ricos, generaban mucho oro. Por eso se le asocia con el oro, ¿verdad? Su majestad es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, los medo-persas. El imperio medo-persa era inferior en gloria y en majestuosidad. El imperio medo-persa de Darío, los medos y los persas. ¿Sí? Su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, el imperio macedonio de Alejandro Magno. Los griegos, el tercer reino de la historia son los griegos. Los griegos derrotan a los persas. Darío es derrotado por los ejércitos de Alejandro Magno, y Alejandro Magno llega hasta la India. Heleniza todo el Levante, todo el Mediterráneo. Por eso el cristianismo viene a tomar, o viene a escribirse, el cristianismo, el Nuevo Testamento viene a escribirse en el griego koiné. Es el griego, ¿por qué? Por esta sucesión que hace Daniel, nos está mostrando. Esto se lo mostró Dios a Nabucodonosor antes de que sucediera. Luego viene un cuarto reino, dice. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro, los romanos, el imperio romano, las tropas, los centuriones romanos, las legiones romanos eran como el hierro, usaban el hierro, picaban a la gente, o sea, atravesaban los reinos y los dominaban. Dominaron a los judíos fueron dominados por los babilonios, fueron dominados por los persas, fueron dominados por los griegos, Antioquio IV Epífanes. Los macabeos, era en la época de los griegos. Luego vienen los romanos, la época de Cristo. Y los romanos hacen la diáspora en el año 70. La profecía cumpliéndose en la historia de la humanidad. Lo destroza todo y lo destruye. Así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. El imperio romano es increíble.
Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro, porque el imperio, como estaba compuesto, ellos dominaban los reinos, pero respetaban su religión, su cultura, la absorbían, no estaban completamente coaccionados. Vio el hierro que estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran parte de hierro y en parte de barro. Y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Vamos nosotros a tener en el año 400 y pico que el imperio se divide en dos. El imperio romano de Oriente, con capital Bizancio o Constantinopla, y el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente es la parte débil, el barro, que cae en el 400 y pico y es absorbido o es sustentado por el cristianismo, por la iglesia católica. Y el imperio romano de Oriente, que es la parte de hierro, va a caer en el 452 a manos de los otomanos musulmanes. Esa es la parte de hierro. Esto es historia universal, se está cumpliendo, se cumple a la perfección la profecía de Daniel en la historia de la humanidad. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Ojo a esto, durante el gobierno de estos reyes, de los de hierro y barro, el imperio romano, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Esa es nuestra amada Iglesia católica, apostólica y romana. Llevamos 2000 años de reinado y no nos van a acabar. No nos acabaron antes y no nos van a acabar jamás. Porque sobre este reino es el que Dios establece su reinado, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Lo dice Daniel, nuestra amada iglesia va a durar para siempre. Aunque hayan dentro de nosotros curas malos, pedófilos, aunque hayan malos hermanos católicos, aunque haya una deficiente piedad popular, aunque haya una flojera en la lectura, el estudio de las Santas Escrituras y del Catecismo, nuestra iglesia siempre va a mantenerse viva porque tiene el Espíritu Santo, porque quien sustenta al Papa y sustenta a los ministros y sustenta la liturgia, la Eucaristía, los sacramentos, y nos sustenta a nosotros los que amamos a la iglesia, es el Espíritu Santo. Y contra él no va a prevalecer las puertas del Hades. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, lo dice Pablo en Romanos, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel, inclinó la cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios e incienso. Después le dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has podido descubrir este misterio. Palabra de Dios. La Iglesia Católica es esa piedra de tropiezo de los judíos, de los protestantes, de los musulmanes, de los ateos, de los gobiernos tiránicos,
de todo el mundo. Por eso todo el mundo ataca a la Iglesia Católica. Párenle bola. Todos contra la Iglesia Católica. Todos contra la Iglesia Católica. Porque es el reino de Jesucristo. Es el reino de Dios. Así que no se dejen engañar. Miren lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a decir yo. Lo va a decir el Maestro. Vámonos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículos del 13 al 29. La puerta angosta. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ello. Todos los que se salen de la Iglesia Católica y se meten en esas sectas y denominaciones y aborrecen la Eucaristía, aborrecen el bautismo de niños, odian a la Santísima Virgen María, odian al Papa y fueron bautizados católicos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles. Ser un verdadero católico es difícil. A mí me cuesta ser católico. A mí me cuesta. Es difícil. Y pocos la encuentran. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, como el señor Martín Lutero y todo su combo. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Vayan e investiguen la vida de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero realmente? Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo el árbol bueno da fruto bueno. La Iglesia Católica da santos. Ahorita vamos a tener un santo nuevo, ¿sí? Acuti, ¿sí? Vamos a tener un santo joven. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. Ese es el destino de los que no están en nuestra iglesia. De modo que ustedes los reconocerán por sus actos. Ojo esto, mire lo que continúa el Evangelio. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Esa era la condición en la alianza del monte Sinaí, y ese sigue siendo la condición en la alianza del monte Sión. Hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de José Smith, no la voluntad de Elena de White, no la voluntad de Charles Z. Russell, no la voluntad de Carlos Parán, ni de Martín Lutero, ni de Enrique VIII, ni de Juan Calvino, y de todos los que salen y surgen diciendo que Dios les habló y que ellos van a fundar la verdadera iglesia. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Mucha gente de los hermanos separados o de los protestantes que hablan muy bonito de Dios y hablan cosas hermosas de Dios, y hay que admirar la pasión con que lo hacen, pero más adelante veremos qué tan equivocados están, que no es solamente hablar de parte de Dios. Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, hacer milagros no es garantía de hacer la voluntad de Dios. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Estamos hablando de la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa. ¿Cuál es ese hombre? Ese hombre es el católico, que basa su fe en la doctrina de Cristo, dejada por los apóstoles, guardada en el depósito de la fe y custodiada por el Papa. Nosotros hemos pasado guerras mundiales, hemos pasado Napoleón,
hemos pasado Hitler, hemos pasado a Stalin, hemos pasado todas las miles de pestes, la peste antonina, la peste negra, la peste bubónica, y la iglesia se ha permanecido ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia católica está cimentada sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Esas doctrinas que salen de por ahí. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. ¿Qué pasa en estas denominaciones protestantes? Cuando vienen las crisis, las dificultades no mantienen la unidad. El que no le gustó se separa y funda una iglesia nueva, con doctrinas diferentes, con creencias distintas. Y así se van dividiendo. Hasta que no quede nada. Quede una iglesia de una sola persona. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo le enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Entonces, punto clave: hacer lo que Cristo ordena. Ese es el punto clave de la iglesia verdadera. ¿Quién es la iglesia verdadera? La que cumple la voluntad de Cristo, no de otro o de otra. Vamos a ver cuál es la voluntad de Cristo. Clave, fundamental, crítico. ¿Cuál es la iglesia que cumple esa voluntad de Cristo y del Padre? Vámonos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 43 al 59, el punto crítico de la cristiandad. Lo que nos diferencia de la iglesia falsa, la Eucaristía. Vamos primero en las propias palabras de Cristo y después lo escuchamos de las propias palabras de Pablo. Dice: Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar a los judíos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Esa es la parucía, queridos hermanos. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. Los judíos no entendieron que era un símbolo, que simboliza. Jesús quería decir o simbolizar algo. No, los judíos entendieron canibalismo. Entendieron: este tipo nos quiere dar a comer su propia carne. Está loco. Miren lo que dice: ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que no comulgue no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí Jesucristo no está siendo claro. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Por eso es que nos conoce. Por eso Jesucristo va en el último día a saber quién es quién. Ah, tú comulgabas. Ah, tú no comulgabas. Ah, pero es que yo hablaba en tu nombre, pero comulgabas. No, porque
yo creía. A mí el pastor me dijo que eso era un símbolo. No, señor, no es un símbolo. Es presencia real de Cristo. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Entonces la iglesia que tiene la Eucaristía es la iglesia de Jesucristo. Es la que cumple los mandamientos de Jesucristo. No los mandamientos de Moisés, porque esos fueron clavados en la cruz. No se dejen engañar con el sábado. Ahora vamos a ver cómo San Pablo confirma lo que Jesús había dicho y lo deja clarito. No deja a malas interpretaciones. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 23, capítulo 11, versículos del 23 al 32. Esto es una gran catequesis, por eso me estoy demorando, porque es una catequesis clave. La cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. ¿De quién la recibió? De los apóstoles. ¿Quiénes celebraban la Eucaristía? Los apóstoles. ¿De quién lo recibió San Pablo? De los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica es apostólica. Hace lo que los apóstoles hacían. No lo que dijo Martín Lutero, ni lo que dijo José Smith. No. El Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Cogió el pan y lo transformó en su propio cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza. ¿Recuerdan? La alianza del monte Sión. Confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Cada Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo. Y la Iglesia Católica tiene que hacerlo desde el día 1, Ascensión, Pentecostés, de Hechos 2, hasta la parucía. Por eso la Iglesia Católica lo hace en todo el mundo, todos los días, sin descanso. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué más claro quieren los hermanos protestantes? ¿Qué más claro quieren esto? O sea, aquí no hay duda. Por lo tanto, que cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, por eso hay que confesarse, por eso hay que, para poder comulgar, hay que vivir en estado de gracia. El Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el mismo Pablo acerca del pueblo de Israel. Si tenemos que apoyarlo incondicionalmente y tenemos que colocar la banderita del Estado de Israel en nuestro culto para ser del pueblo de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 21. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Él es judío.
En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, como muchos de nuestros hermanos separados, muchos de nuestros hermanos protestantes. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Hay muchos hermanos separados, muchos protestantes que aman a Dios sinceramente y que predican de corazón, pero están en el lugar equivocado, están del lado equivocado, aborrecen a Dios, aborrecen la Eucaristía, aborrecen a la Santísima Virgen María, aborrecen al Papa, aborrecen los sacramentos, se casan o viven en concubinato porque un juez no tiene la bendición de unir en sacramento como lo tiene un sacerdote católico. Dice, basan su verdadero... En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Dios estableció a Cristo, Dios estableció la comunión, Dios estableció el perdón de los pecados a través de los ministros. No lo aceptan. Porque la ley llega a su término. Miren lo que les decía yo ahorita. Porque la ley, ese es el capítulo 10 de Romanos, versículo 4. Porque la ley llega a su término con Cristo. Y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Muchos de los adventistas del séptimo día se circuncidan, hacen todo lo que la ley indica, porque la ley dice que dentro de los que cumplen la ley y transgredían el sábado, tenían que matarlo. Hay que ver si eso lo cumplen ellos. Pero de la justicia basada en la fe se dice, no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer que Cristo baje en cada comunión. ¿Quién bajará al abismo? Esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Ese es el 99%. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Por eso hacemos estos espacios. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no los han enviado? A mí, el padre Alexis Rodríguez me dio esta tarea. Esta tarea me la puso un sacerdote de la Iglesia Católica y la he ido continuando con apoyo del padre Jaime Barrios. Esto no lo hago yo por iniciativa propia, lo hago por orden de la Iglesia. Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos han aceptado el Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Católica. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje a los judíos? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra. Y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras, la de los apóstoles. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice,
yo los pondré a ustedes celosos, o sea, el pueblo de Israel, de un pueblo que no es pueblo. La iglesia no es un pueblo, es la nación de las naciones. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Los paganos, los gentiles, no buscaban al Dios de Israel. El Dios de Israel salió a buscarlos como la oveja perdida. Los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, si usted es católico, ame la iglesia, porque usted está en el lugar indicado. Pero tiene que adaptar su vida a la Eucaristía, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.